Esperen que pongo grabar y mientras entra Muy bien, Juana. sí. Listo, ya estamos grabando. Bueno, Lauti, cuando Bueno, quieras. bueno, la idea era arrancar con digamos, con la segunda clase de lo que era todo el marco introductorio, que serían cuatro clases, cuatro clases totales. Yo más o menos lo que había armado era unas filminas, una presentación que tocaba algunos temas. Eso me ayuda un poco a mí a ir un poco ordenado con todos los temas. Después van a haber diferentes momentos en donde vamos a poder debatir y profundizar en algún tema. Si alguien quiere ir diciendo algo, nos va avisando. Después de eso seguro nos va a quedar un tiempito más también para seguir charlando. Y bueno, al final de las diapositivas, que hoy a la noche se las mando, va a haber una invitación a una actividad que va a ser el lunes, en donde vamos a un poco discutir sobre un artículo periodístico que salió en el página 12 hace algunos días, con intención de un poco los conceptos que mezclamos, que vamos a charlar hoy, mezclarlos con ese artículo periodístico. Después Juan y Mati, si hay algo en el chat me van avisando, o si me quieren interrumpir porque alguien quiere decir algo y demás, o si alguien quiere agregar algo, me van avisando, así yo salgo de la pantalla completa, del compartir pantalla que voy a empezar ahora. Bueno, y era... ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, la idea era trabajar con algunos objetivos o temas que básicamente son estos. Los temas de hoy para debatir serían sistemas de salud y los modelos de gestión de los sistemas de salud, el sistema de salud argentino, la definición de salud como campo y la definición de redes en salud. Vamos a terminar también charlando algo de salud como derecho, pero bueno, lo principal y más importante era hacer una introducción histórica a, eh, a la historia de la salud pública argentina, o mejor dicho, del sistema de salud en Argentina. Básicamente digamos, se encuentran dos periodos. Un periodo que podemos decir que es la década de 1800, eh, todo el principio del siglo pasado, hasta el año 46, que es donde se crea la Secretaría de Salud o el primer Ministerio de Salud en Argentina, que bueno, lo empieza a dirigir Carrillo. Antes del 46, el sistema de salud argentino, o vamos a decir todo lo conveniente a la salud, básicamente no estaba manejado por el Estado, había pocas intervenciones de los gobernantes y de dirigentes de gobierno en temas debido a la salud. En general, antes del 46, fundamentalmente hace 2 siglos y principios del siglo pasado, la mayoría de las intervenciones eran basadas en propuestas de algunos higienistas, y fundamentalmente para atacar alguna epidemia que había, o el control de los barcos con todo lo que significaba el comercio marítimo, por lo que la mayoría de las intervenciones estaban en las ciudades portuarias. ¿Qué se hacía? Bueno, las famosas cuarentenas de si algún barco venía
de algún destino, de algún origen un poco dudoso, se los sometía a la cuarentena, pero también cuando empiezan las grandes olas de inmigrantes, se los empieza a controlar a los inmigrantes. El fenómeno de los inmigrantes está un poco en los dos periodos, pero bueno, en el primer periodo antes del 46, en donde no hay intervención del Estado, los inmigrantes normalmente venían con algún origen ideológico ligado al socialismo o al anarquismo, entonces ya tenían en su cabeza alguna forma de cooperación, de colaboración. Entonces, por ejemplo, los panaderos o los que compartían alguna nacionalidad empiezan a organizarse y aparecen las mutuales, que eran como una especie de obra social, en donde los que participaban capaz que eran alemanes o italianos, y podían ayudarse a través de algún bono solidario o de alguna donación entre los trabajadores del mismo rubro o de la misma nacionalidad. También existía algo que eran las famosas damas de beneficencia, que en realidad eran las mujeres, entre otras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero eran la representación de la aristocracia argentina, de los grandes terratenientes, que manejaban de alguna forma algunas instituciones de salud, normalmente dirigidas a las personas más pobres, o a los conocidos pobres de solemnidad, que era, digamos, la clase más marginal de ese momento. También existía la participación de la iglesia, digamos, había muchas instituciones de socorro, por ejemplo, que la mayoría de las veces trabajaba con recursos del Estado, digamos. El Estado no se metía, pero muchas veces ponía dinero. A partir del 46 cambia un poco, que digamos, no es de forma mágica. Estamos hablando de que ya existía el partido justicialista, lo político con mucha fuerza, y había un proyecto de país en el 46, se toma una decisión que es importante, realmente la intervención del Estado a problemas públicos, entre ellos la salud pública, la salud. Para esto crean el equivalente a un le ponen a Carrillo de encargado. Carrillo era un militar que venía, digamos, además de que se había formado en muchos países europeos, Alemania y demás, bueno, era neurocirujano, si no me equivoco, venía de una formación católica y militar. Entonces, digamos, iba a ofrecer un modelo bastante disciplinado y seguramente comparado con las que proponen ahora, capaz un poco más duro, pero iba a dirigir un ministerio representando al Estado, con inversión, dando lo que serían al final el 80% de todas las instituciones públicas. Hay un cambio radical en ese momento. Obviamente se pone en juego todo el rol de lo que eran las damas de beneficencia, en los temas de la salud, y se empiezan a ganar un montón de derechos, ¿no? Por otro lado, los trabajadores empiezan a tener su propia organización sindical, y aparece de alguna forma también lo que son sindicales, digamos, una forma de asegurar, ¿sí?,
pero con una colaboración obligatoria de los trabajadores, para beneficio de los trabajadores y de sus familias. Entonces, ya en ese momento existen, de alguna forma, dos formas de acceder a la salud en Argentina. Una forma pública, financiada por el Estado Nacional, y por otro lado también ya existía las obras sociales, que son una aseguradora a través de los sindicatos. Eso sería lo básico. Después comienza, a través de las diferentes dictaduras del 55, del 60 y del 76, fundamentalmente, creo que en la clase anterior nos recordaba Rovere, que decía que hay diferentes como bombas, como diferentes explosiones en el sistema de salud, que de alguna forma van desarmando un poco lo que se había estructurado desde un inicio. Básicamente, el proceso que arranca en la dictadura del 55, 60 y del 76, lo que hace es dar la inversión nacional, todas las obligaciones que tenía el Estado Nacional se las manda a los municipios y a las provincias. Digamos, le manda la obligación, pero no le manda el recurso para invertir. Y de alguna forma se empieza a facilitar la ideología del comercio a través de los prestadores de salud y demás. Toma mucho poder las obras sociales sindicales también, y aparecen, toma mucho poder por la capacidad económica que tienen, y aparecen un montón de prestadores privados. Es decir, instituciones o empresas que se dedican a dar servicios de salud para otros. Por ejemplo, las obras sociales sindicales. En general, las obras sociales sindicales no tienen servicios propios, sino que le tienen que pagar a un tercero para servicio. Entonces, se empieza a fundar un sector privado muy fuerte. Voy a ir un poquito más rápido. Digamos, la idea es, en este momento, charlar un poco con lo que tiene que ver nuestra interpretación de lo que es un sistema de salud. Me gustaría saber si alguien se anima a decir qué sistema de salud queremos, sabiendo esto, y qué podemos hacer para transformar el sistema de salud. No sé si, Juan, vos querés tirarle esta preguntita a alguien que los estás viendo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Uy, mi gatita. Primero, por ahí pensar qué entendemos por un sistema de salud, que si alguien se anima a tirar alguna aproximación, qué creemos, qué entendemos, qué nos parece que es un sistema de salud. Más o menos. Lorena Romero, ¿vos te animás? Dale. Muy entrecortado. A Lore Hola. se ¿Me reanima. escuchás? Sí, se escucha Sí. bárbaro, Loren. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Lore, escúchame. Si tenés un parlantito conectado, sacalo. Hablá, Lore, que se te escucha bien. ¿Ahora? Suena ahí. Sí, habla. ¿Ahora sí? No.
Se escucha como con mucho eco, muchísimo eco. Puede ser porque tenés algún tipo de parlantito o algún dispositivo ahí conectado. Cami, ¿cómo estás? A ver. Ahora, Ahí ¿Sí? sí. ahí sí. Sí, Sí, espectacular. porque no de la compu, entonces tenía el parlantito. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué se entiende el sistema de salud o algo así es? Sí, Sí. ¿qué entendés lo que es un sistema de salud? ¿Qué te parece a vos que es un sistema de salud? Y el sistema de salud sería, para mí, ¿no? ¿Cómo estaría compuesto en un país, ¿no? Las políticas de salud. Para mí que se refiere a eso, de cómo, eh, cuáles son las políticas, o sea, cuáles son los modelos de salud en un país, por ejemplo, o una ciudad o algo. Para mí que eso tiene que ver como sistema, como, eh, a ver cómo, ay, no sé cómo decirte, pero más o Bueno, menos por ahí. es una Sí. idea bastante acertada. ¿Cómo se organiza la salud dentro de un país, ciudad Exacto. o municipio? Eso sería política, o sea, sistema. Y lo que yo entiendo sobre eso es que como se trata de políticas de salud como sistema, es como que alguien decide cómo se organiza eso, cómo se organizaría el sistema de salud, o sea, cómo llegar la salud a la población, cómo llevar la salud a la población, cómo su llegada a toda la población. Exacto, genial. Y en base a esto, después de que lo definiste, ¿qué sistema de salud querés? ¿Qué es lo que se te ocurre también? Perdón que te estoy No, está bien. dando una pregunta. Eh, sí, sí, o sea, ¿qué es lo que yo quiero o cómo es el sistema de salud hoy? ¿Qué ¿Cómo es te lo que yo gustaría que sea? inclusiva y para todos, porque imagínate que por ahí nosotros en Capital, si bien el sistema lo vemos colapsado, y por ahí últimamente vemos que se han hecho muchas cosas por ahí de infraestructura, pero si no tiene un mecanismo adentro de esa infraestructura, si no tenemos el suficiente cuerpo médico, no solo médicos, sino no médicos, profesionales como de enfermeros, asistentes de salud, promotores de salud y demás, es como que no funcionaría muy bien, porque la población es grande, pero si bien lo vemos acá dentro de Capital o por ahí en algunas provincias muy cercanas a Capital, en las grandes ciudades sería, si bien está bastante colapsado, pero vemos en las provincias que están mucho más alejadas todavía, que no son inclusivas, que tienen que caminar un montón para por ahí agarrar y tener una salita, tener acceso a la salud, es decir, a una salita que por ahí tiene un montón de falencias, donde no hay médicos, donde no hay especialistas. Nos pasa con lo mismo, con los pediatras, por ejemplo. O el sistema de salud engloba todo el sistema de salud además, no solamente pediatras, cardiólogos, Bueno, clínicos, también odontólogos y demás, o sea, que sea inclusiva y para todos, que tenga llegada a todos. bueno, un poco la idea es eso, hacernos esa pregunta y bueno, profundizar y ver qué nos encontramos cuando nos ponemos a pensar en qué sistema de salud queremos, qué tenemos y si podemos hacer algo para cambiarlo, para transformarlo, digamos, para un poco adecuarlo a lo que nosotros pretendemos que sea. No sé si alguien más quiere decir algo más. Fabián, no sé si te animás a decir algo. ¿Cómo hago? Ya habla ¿Tengo que que yo te escucho. salgo? Se te está escuchando. Ah, me escucha. Sí, no me ruego porque se corta mucho, ve que o soy yo con el teléfono que está mal, pero se cortaba. Igual se dio que
digamos que lo que quería acompañar es la salud más inclusiva, se entendió. Sí, el sistema de salud quiero, algo que sea práctico, pero que no quite el símbolo patriótico, digamos, de la practicidad, pragmático. Lo práctico que sirva para desarrollar, digamos, con más dinámica situación, pero no sin bajo contenido de símbolos, tiene que ver con la protección ciudadana, salud directamente tiene que ver con la protección ciudadana. Me parece que la ética tiene que ir ante la ley, a donde llegue la ley tiene que llegar ética, y esa es la salud sistema que me gustaría a mí, ¿no? Lo que ocurre es que, como todo, primero que cambiar el tema político para que le dé prioridad a esas cosas, digamos, ¿no? Y está bien, me parece. Está bueno lo que decís de los simbolismos, que uno cree a veces que el sistema de salud es algo estricto o estrictamente estático, que no que son solamente instituciones sin ningún significado, y en realidad es todo lo contrario. Tiene un montón de simbolismo, de significados, con lo que decís vos, de que te tiene que dar seguridad, con el simple hecho de que esté, te tiene que dar seguridad, te tiene que dar tranquilidad. Sí, seguro. ¿Me escuchás? Aunque no ¿Puedo lo utilices, intervenir? ¿no? Vos sabés que podés recurrir, sabés que está. Claro. ¿Puedo hablar? ¿Sí? No, no se lo digo. Se te escucha, Fabi, se te Claro, escucha. sí. Bueno, Lauti, ¿querés seguir? Bueno. A ver, déjame ver si puedo. Bueno, digamos, me avisan si no me escuchan. Básicamente, el sistema de salud son un montón de instituciones, muchas son privadas, otras son públicas, otras son de lo que serían los sindicatos o los aseguradores. Todas esas instituciones tienen un modelo de financiación, ¿no? Ya sea privada, ya sea pública, ya sea de los sindicatos. A ese modelo de financiación, que significa quién pone la plata, básicamente, para lo que uno va y utiliza, o quién le paga el sueldo a los médicos, a los enfermeros, o por qué un antibiótico es gratis o no. Todo eso depende de los diferentes subsectores que hay en el sistema de salud. No solamente es eso el sistema de salud, sino que además tiene un modelo de gestión, digamos, que puede ser más autoritario o más democrático, puede ser participativo o no participativo, pero es una de las tres patas de cómo se construye los sistemas de salud. Obviamente que hay un montón de grises, y por eso los sistemas de salud nunca son idénticos. Y en tercer lugar, es el modelo de atención, ¿no? Como sabemos, hay modelos que son basados en la prevención y promoción de salud, y hay modelos que se basan más en el asistencialismo, las grandes tecnologías, en otras formas de atender. Como decía Fabián recién, el modelo de financiación depende del Estado, ¿no? Seguramente en un Estado socialista va a tener un modelo determinado, y en un Estado capitalista va a tener un modelo de financiación diferente. En un país
más democrático, seguramente el modelo de gestión va a ser más democrático, muy bien, en donde si la gente tiene mucha participación en otros aspectos, seguramente va a tener más participación en el modelo sanitario. Y bueno, respecto al modelo de atención es lo mismo, digamos, hay países que tienen más historia de defender y de trabajar con los modelos de atención primaria y la prevención y promoción de salud, y hay otros países, hay otros estados que no tienen tanta experiencia, o que la han dejado de lado, o que prefieren trabajar de otra forma. Todo eso tiene que ver con el recorrido histórico de cada estado, de cada país, con la cultura, muy bien, de cada nación, y con un montón de luchas y pugnas que se van generando, porque seguramente en cada país hay un montón de personas que están a favor o en contra. Este cuadro es un poco denso, voy a tratar de simplificarlo lo más posible. No todos los modelos, digamos, no todos los sistemas de salud son iguales. Por ejemplo, no sé, Estados Unidos y Cuba tienen dos sistemas diferentes de salud. Tal vez en Argentina nos parecemos en sistema de salud con Brasil, Uruguay o algún otro país sudamericano, pero es muy probable que sea diferente a Estados Unidos o a los países europeos, porque, repito, tenemos recorridos históricos diferentes. Básicamente hay dos modelos que se dicen como los modelos básicos, que es el modelo de Beveridge y el modelo de Bismarck. En Argentina, digamos, el sistema de salud, el funcionamiento del sistema nacional de salud que propuso Carrillo estaba basado un poco en el modelo inglés del Reino Unido, que se influenciaba con el modelo Beveridge. Yo le voy a nombrar algunas cosas, seguramente ustedes lo van a notar, por ejemplo, que sea universal, ¿sí? Que esté financiado por impuestos, pero fundamentalmente impuestos del Estado, impuestos generales, y el dinero digamos, sale del presupuesto nacional. Los medios, las instituciones, digamos, van a ser públicas, por el hospital público, las salitas que van a ser públicas, instituciones como, no sé, el Instituto de Hemoterapia, el INCUCAI, que no son hospitales, pero que son instituciones públicas. Fundamentalmente, el modelo de Beveridge reconoce a la salud como un derecho de todos los ciudadanos. Digamos, todos los ciudadanos tienen el derecho de tener protección de su salud. Este es el modelo que puntualmente uno puede llegar a notar en Argentina, pero también en Argentina tiene que notar otro modelo. Argentina es la mezcla, como veníamos diciendo en el recorrido histórico, del modelo del 45, digamos del 46 mejor dicho, que proponía Carrillo, pero también de todos los cambios y transformaciones que le fueron metiendo las diferentes dictaduras y todo el proceso neoliberal de la década del 90 y del gobierno de la Alianza. El modelo de Bismarck es un modelo que se basa por por aseguración. ¿Qué significa esto? De que en realidad está hecho para los trabajadores que trabajan. Para el trabajador desocupado no está hecho. ¿Qué significa esto? Que son modelos que permiten que el trabajador siga sano para seguir trabajando. No reconoce que haya un derecho en el trabajador para que él y su familia tenga acceso a buenos servicios de salud, sino que reconoce al trabajador en el medio de la creación de dinero. Entonces, un trabajador enfermo básicamente no te sirve. Por eso el trabajador puede pagar para tener un servicio de salud. Entonces ya aparecen hospitales públicos y privados. La financiación un poco depende de el trabajador. Entonces,
en una crisis económica donde hay muy pocos trabajadores con empleo, va a haber muy pocos trabajadores que aporten a ese sistema. Ese sistema fundamentalmente está en Alemania, en Francia, en Holanda, pero en esos países está sumamente regulado, entonces tampoco se permite digamos, que haya un desequilibrio muy, muy fuerte. Hay, digamos, lo que uno tiene que entender es que hay diferentes actores en los sistemas de salud, fundamentalmente la población, bien, que son los usuarios. Cada usuario tiene su necesidad, su requerimiento, su cuestión particular, que le pone una impronta particular al sistema de salud, digamos. No solo por cómo es el sistema de salud, sino por lo que los diferentes sectores de la población van a necesitar de los sistemas de salud. También hay proveedores de los servicios de salud, digamos. En el sistema argentino, fundamentalmente, existen proveedores públicos y privados. Digamos, hay hospitales públicos y hay hospitales privados. El hospital público, el director no está buscando hacer dinero. El hospital privado, capaz que sí. El hospital privado necesita hacer dinero, porque está organizado como si fuera una empresa, como si fuera una empresa productora de sillas. Tiene que vender sillas. El hospital privado se maneja con una lógica comercial. No va a responder a las necesidades de la población en general. Por eso muchas veces los sectores privados, no digo siempre porque hay, digamos, incorporación del sector privado en cuestiones de salud pública, pero por ejemplo, en general los sectores privados no están comprometidos con las grandes campañas de vacunación. Eso no le interesa mucho al sector privado. Muy bien, pero sí, seguramente va a estar incluido en la producción de una vacuna, porque seguramente los réditos económicos sean diferentes y la forma del negocio va a ser diferente, pero al fin y al cabo, más o menos solidarios, van a tener un interés fundamental, que es el interés económico. Y cuando uno marca esta cuestión, después tiene un montón de grises, es decir, un montón de personas que intervienen muy bien, que tienen que ver con financiar o regular el sistema de salud. Por ejemplo, hay, no sé, las obras sociales sindicales, la mayoría no tienen prestadores. Existen pocos hospitales, o pocos centros de salud, o pocas salitas, en donde los dueños, por así decirlo, entre comillas, sean obras sociales o sindicatos. Porque es una parte de un servicio de atención que para seguramente ese sector no sea viable, entonces no apuesta a eso. Y también existen, por ejemplo, muchos gerenciadores, empresas que se dedican a manejar servicios de salud. Empresas que se dedican a manejar un hospital, ¿sí?, del cual no son dueños, pero agarran el dinero de una prepaga o agarran el dinero de una obra social y se lo llevan dentro de la institución, y con ese dinero dan servicios. Muy bien. Son mediadores. Lo que hay que entender es que cada uno tiene su postura, su necesidad y su objetivo. Lauti, te interrumpo un segundito, por dos motivos. Uno, para estirarnos un poquito. Dos, para pausar la grabación,